Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, chef. ¿Ya despertaron o todavía están medio dormidos? Pues yo sí estoy más dormido que despierto. Yo también, me costó mucho trabajo despertar hoy, pero ya estamos aquí, no pasa nada. Uy. Bien, vamos a pasar listita. Ok, nada más está George, Wandari y el Mike. Wandari, George y Mike. Dale, por ahí falta Charlie, Aranza y Esteban. Vamos a ver si se integran en el resto de la clase, ¿no? No inventen. Ok, pues vamos a empezar. Que si no, se nos hace. Mm, 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 mm. Parece que estábamos como por la 180. Ujú. Bien. Bueno, nos habíamos quedado el día de ayer en esta parte,
que hablaba sobre los riesgos ergonómicos, ¿sale? Estábamos platicando un poco sobre ciertas características como el levantamiento específico de algunos pesos, en este caso los sistemas hidráulicos o mecánicos para la elevación de cargas pesadas. Estábamos hablando sobre el acondicionamiento del espacio para no subir y bajar cosas, sino únicamente poder trasladarlas. Estamos viendo la posición de trabajo de las personas, en el caso de trabajo de oficina, la distancia que debe tener la pantalla de los ojos, la altura que deben de tener las mesas en este caso, o el teclado, em, la altura que debe de tener aproximadamente una mesa de trabajo. Yo les ponía de ejemplo una mesa de trabajo de cocina, los apoyos que deben de tener los pies, dado que estar mucho tiempo en una sola posición pues es demandante y es cansado. Entonces lo ideal es que se descanse también ciertas zonas del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Estábamos específicamente en este tipo de cosas. El día de ayer nos quedamos justamente en esto, en la parte del uso de sistemas mecánicos o hidráulicos de elevación de cargas pesadas. Y comentábamos que son sistemas que te ayudan a transportar ciertas cargas o materiales de forma mecanizada y para agilizar este tipo de cosas, bueno, este tipo de cargas, ¿no? Estamos hablando que son elementos que fueron creados para cargar eh, específicamente cosas que con un peso superior de 40 kilos. Y por ejemplo, ahí tenemos una imagen que nos representaba, por ejemplo, la carga de un motor de auto, ¿no? En este caso yo también les ponía un ejemplo sobre bueno, cargas de este tipo, pero específicamente hablando sobre contenedores, ¿no? Por ejemplo, en los puertos marítimos donde llegan los contenedores, este tipo de sistemas mecánicos hidráulicos que sirven para mover un contenedor a otro o para únicamente acomodarlos. Bien, bien, vamos con esta parte, o vamos a seguir con esto de los riesgos ergonómicos. Y aquí tenemos un segundito. Bien, aquí tenemos la parte de levantar y desplazar las cargas de forma correcta. Aquí nos dice que para levantar una carga se flexionarán las rodillas de forma que sean los músculos de las piernas los que den el primer impulso. Durante el levantamiento y el transporte se debe mantener la espalda recta y la carga pegada al cuerpo. Evitar giros de tronco mientras se transporta una carga. ¿Sale? Esa es como la forma pues más correcta de poder hacerlo. De hecho, bueno, la mayoría de los trabajadores de la construcción, cuando cargan los bultos de cemento, realmente llevan a cabo este proceso de cargarlo, o sea, bueno, de flexionar las rodillas, agacharse por el producto, cargarlo, pegarlo al cuerpo y ir hacia arriba, ¿sale? De esa forma lo mantienes pegado al cuerpo y lo transportas hacia otro lugar. Cuando alguien los está apoyando, pues obviamente les pasa el peso y bueno, ellos ya se lo acomodan. He visto que algunos se lo acomodan hasta en la cabeza para poder llevarlo de un lado a otro, pero bueno, eso ya es maña, práctica y pues, ya lo que sea, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando uno es primerizo o cuando alguien por primera vez va a levantar un peso de esa forma, em, lo ideal es levantarlo, pegarlo al cuerpo y transportarlo. Por otro lado, tenemos también el uso de herramientas. Dentro del uso de herramientas tenemos que especialmente son diseñadas para tareas repetitivas, ¿sale? Cuando son herramientas para este tipo de tareas, bueno, vamos a tener las siguientes características. Nos dice que se tiene que adaptar la herramienta al trabajo para que se aumente la productividad.
En trabajos repetitivos, el diseño de las herramientas permitirá que se trabaje con la muñeca en posición neutra para evitar las lesiones que se producen por trabajar con la muñeca en posturas forzadas. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí tenemos algún ejemplo y realmente este tipo de máquinas, digamos que la parte de la industria ha venido sustituyendo muchas de estas herramientas, mucho trabajo manual, o herramientas que literal pues ya están haciendo todo, o máquinas que ya están haciendo todo. Existen todavía algunas herramientas de uso humano, ajá, dentro de la industria que se tienen que usar de esta forma. Lo ideal es que bueno, el proceso ergonómico con el que están hechas este tipo de herramientas es para que tú las puedas utilizar de forma neutra. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengas que que el uso de tu muñeca tiene que ser o así, bueno, definitivamente así, completamente, para que puedas jalarlo. No sé, se me ocurre, no sé, vamos a suponer, este es el producto, ¿no? Entonces, lo ideal es que lo agarres de esta forma para que puedas utilizarlo hacia abajo y no tengas que estar esforzándote. Ajá. A eso se refiere con tener un agarre neutro para que no se esfuerce la muñeca. De otro modo, tendría que estar acomodando de esta manera o girando la muñeca para poder ejecutar el proceso que sea. Un ejemplo de este tipo de máquinas, y eso, bueno, son de uso repetitivo, pero pues digamos que es como un ejemplo, son los despachadores que tienen en las gasolineras, los que tienen aire, los que tienen, bueno, para inflar llantas, agua y ese tipo de cosas. La mayoría de los trabajadores que están en las gasolineras, pues ya simplemente jalan la manguera y acomodan. O sea, el uso es como más ergonómico para hacer más práctico el proceso. Sin en cambio, anteriormente, cuando no existía eso, pues había que estar jalando la manguera y ellos poner sus, ¿cómo se les llaman? Ay, no me acuerdo. Bueno, el que mide la cantidad de aire, se me fue el nombre del que mide la cantidad de aire, pero ellos tenían que portarlo y todo el rollo, ¿no? Ahorita ya tienen mucha practicidad y pues para ellos es más fácil. Bien, eh, dentro de las lesiones que nosotros vamos a encontrar o podemos encontrar en los riesgos de trabajo en el cuerpo son las siguientes y son bastantes, ¿eh? Tenemos aquí un cuadro que nos representa los riesgos o las lesiones de trabajo, en este caso. Tenemos la zona corporal, tenemos los riesgos de trabajo y tenemos las lesiones que se provocan en esa zona. Cuando hablamos de la espalda, que es el primer cuadro, tenemos que en los riesgos de trabajo vamos a encontrar la manipulación de cargas, la posición mantenida de pie o sentado, el traslado de piezas torciéndose en una silla que no gira, el tronco hacia adelante de pie o sentado. Son los movimientos que nosotros vamos a ejecutar y que en su momento pueden llegar a ser peligrosos si no se hacen bueno, con el debido cuidado. ¿Qué tipo de lesiones vamos a encontrar durante este tipo de movimientos? Vamos a encontrar quizá alguna hernia discal, vamos a encontrar lumbalgias. Las lumbalgias son específicamente contracturas que se llevan a cabo en el área lumbar. Ujú, y son que literal cuando te quedas tieso del área lumbar y no te puedes mover, ¿sale? Entonces existe una contractura en el área lumbar. Tenemos el nervio ciático o la ciática que se afecta, dolor muscular simplemente, la protunción discal quiere decir que se hace más grande o se hace más chica, ¿sale? La parte del área de los discos de la columna vertebral, la distensión muscular y las lesiones discales como tal, ¿sale? Entonces vamos a tener que la espalda es un tanto delicada al momento de ejecutar trabajos de este tipo. Por otro lado, tenemos la zona del cuello.
y nos dice que los riesgos de trabajo que se pueden ejecutar en esta parte son la flexión o extensión constante mirando al plano de trabajo, es decir, con la cabeza inclinada o la cabeza extendida. ¿Sale? Aquí vamos a encontrar ciertamente ciertos tipos de lesiones como es el dolor, los espasmos musculares y las lesiones discales. Los espasmos musculares se generan cuando existe una, ¿cómo se le puede decir? Como una alteración en los músculos. Ajá. Este tipo de alteraciones lo que nos van a generar es como un cierto temblor, ajá, en el músculo, que es como un impulso. Ajá, estos impulsos te van a dar así como de repente. Bien, ahora la parte de, del cuello, de la extensión o flexión, tiene mucho que ver, por ejemplo, con que nosotros, hasta por ejemplo con el uso del celular. Si nosotros estamos sentados o estamos parados con el uso del celular, agachando la cabeza mucho, la parte de los músculos del cuello pueden tener, por ejemplo, bueno, puede generar dolor o puede generar una lesión discal específicamente. En otra zona corporal tenemos la zona de los hombros y los tipos de riesgos de trabajo son trasladar o manipular cargas por encima de la cintura, los brazos extendidos hacia adelante, en alto o hacia los lados y los codos levantados hacia los lados. En este caso, los tipos de lesiones que vamos a encontrar en estas zonas son la tendinitis, la periatritis y la buritis, que hablan específicamente de las zonas articulares, ¿sale? Específicamente donde encontramos el mango rotador, es donde se generan este tipo de cosas, ¿sale? Esto se genera principalmente por mantener, bueno, número uno, por el rango en movimiento, ¿sale? Si nosotros excedemos la parte del rango de movimiento y nuestro rango de movimiento no es el correcto o no tiene un máximo rango máximo rango de movimiento, se puede generar este tipo de lesiones porque estamos exigiendo de más a nuestra articulación y a nuestros tendones, ¿sale? Entonces pueden generar este tipo de lesiones. Otra zona corporal tenemos el codo y los riesgos de trabajo que encontramos en esta zona es que van a ser trabajos repetitivos de rotación de las manos o flexión y extensión de la muñeca. La sujeción de objetos por un mango. En este caso vamos a tener el famoso codo de tenis, que esto quiere decir que se va a generar como es como una parte de tendinitis que se genera en la parte de justamente de los tendones que tenemos en el codo, que realmente pueden generar hasta cierto hormigueo, se nos duerma la mano y dolor, ¿sale? Otra zona corporal, vamos a encontrar la parte de las manos. En las manos, los riesgos de trabajo, vamos a encontrar el giro o flexión repetidos de las muñecas, trabajar con la muñeca doblada, la presión manual, que en este caso sería hacer fuerza con las manos, y la manipulación de cargas. Los tipos de lesiones que nosotros vamos a encontrar en este tipo de riesgos o de movimientos va a ser el síndrome del túnel carpiano, tendinitis, entumecimiento y distensiones, ¿sale? Entonces vamos a tener que en realidad las manos hasta cierto punto son como muy delicadas. De hecho, habemos personas que por el paso del tiempo, y por ciertas actividades que a lo mejor realizamos, nosotros tenemos ya como sentidas las muñecas. Yo de hecho, bueno, les podría comentar que mis muñecas están un poco lastimadas y realmente sufro como de alguna de estos síntomas, de este tipo de lesiones. Por ejemplo, llega el punto donde yo siento como cierta tendinitis o distensión de las muñecas y me llegan a lastimar un poco los tendones de las muñecas, ¿no? Pero bueno. Eh, por otro lado, tenemos otra zona corporal importante,
y los riesgos de trabajo los vamos a encontrar dentro de la posición, sentado constantemente, de pie constante y el mal diseño de las sillas en este caso también. Dentro de las lesiones importantes que vamos a encontrar aquí, vamos a encontrar las hemorroides, las famosas hemorroides, las ciáticas, las varices y pies entumecidos. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros o los trabajadores se encuentran mucho tiempo sentados, se generan este tipo de, pues, de lesiones, ¿no? Específicamente hablando, por ejemplo, de las hemorroides y de las varices, tienden a ser lesiones que se generan la circulación de la sangre. ¿Sale? En este caso, por ejemplo, las hemorroides se dice que es por estar sentado en lugares calientes, ¿no? Pero pues aquí el punto es, ok, quizás es una silla que no está caliente, el punto es cuánto tiempo tengo sentado en esa silla que genera un calor que, pues bueno, provoca este tipo de situaciones. Y en el caso de las varices, el hecho de que las sillas, cuando nosotros estamos sentados y nuestras piernas están en el borde de la silla, se genera un tipo de mala circulación, lo cual genera que exista un crecimiento de las varices, ¿no? Bien. Por otro lado, aquí tenemos otro cuadro que nos habla de algunas lesiones por esfuerzos repetidos. ¿Sale? Aquí tenemos, bueno, en el cuadro anterior hablamos sobre riesgos de trabajo en general, es decir, ciertos movimientos que se van a generar en áreas específicas y los tipos de lesiones que pudieran llegar a suceder tras este tipo de movimientos. En este otro cuadro vamos a hablar sobre las lesiones por esfuerzos repetidos. ¿Sale? Entonces, primero, bueno, en este cuadro nos muestra la lesión, el síntoma y las causas frecuentes. ¿Sale? Entonces vamos a tener, número uno, tenemos una bursitis. ¿Sale? ¿Qué es una bursitis? Nos dice que es la inflamación de las vainas tendinosas o articulares. ¿Qué son estas vainas tendinosas? Estas vainas tendinosas van a ser aquellos depósitos que nosotros vamos a conocer como bursas. Estas bursas son las contenedoras de ciertos líquidos que nos permiten el movimiento de las articulaciones específicas. ¿Sale? Entonces, dentro de los síntomas que nosotros vamos a tener es el dolor e hinchazón en el lugar de la lesión. ¿Cuáles son las causas que van a ocasionar esta bursitis? Vamos a tener que es el arrodillarse, la compresión de los codos o movimientos repetitivos de hombros. ¿Sale? Entonces, nosotros encontramos o tenemos bursas en ciertas articulaciones específicas. En este caso, lo que son las rodillas, los codos y los hombros. Principalmente o un poco más apegado a lo que son las rodillas. De hecho, por eso es que cuando una persona se encuentra arrodillada mucho tiempo, las bursas se inflaman y tienden a generar un dolor pues un poco fuerte. ¿Por qué? Porque como se están comprimiendo dentro de la articulación, llegan a causar una molestia muy grande. Por otro lado, tenemos otra lesión, la cual lleva por nombre síndrome del túnel carpiano, que nos dice que es una presión de los nervios que pasan por la muñeca. ¿Cuáles son los síntomas de este tipo o bueno, de esta lesión? Nos dice que es el hormigueo, el dolor, el entumecimiento de los dedos, especialmente por la noche. ¿Cuáles son las causas frecuentes? El trabajo repetitivo con la muñeca doblada. ¿Sale? Entonces, nosotros generar trabajo, ya sea con la muñeca doblada hacia atrás o hacia adentro, van a generar este tipo de lesiones. ¿Sale? Entonces, por eso también es importante que em, si nosotros tenemos alguna actividad donde nosotros tengamos que someter a un esfuerzo de la muñeca, lo ideal es que se tenga que calentar. O sea, si estén trabajando y digan, ay, ¿cómo voy a poner a calentar? Sí, lo ideal es que tienes que calentar porque tienes que trabajar la elasticidad, en este caso de los tendones de la muñeca. ¿Sale? Tenemos otra lesión con el nombre de celulitis. Ajá. Esta parte de celulitis nos dice que es una inflamación de la palma de la mano,
por contusiones repetidas. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor e hinchazón de las palmas. ¿Cuáles son las causas? Nos dice que es el uso de herramientas como los martillos y las palas. ¿Sale? No sé si alguna vez les ha llegado a suceder que cuando están teniendo movimientos repetitivos, en este caso con una pala, con un martillo o con un mazo, digamos que el mismo golpeteo que se genera dentro de la palma de tu mano va a generar que la mano se inflame, ¿sale? Entonces esta inflamación, bueno, para algunas personas es distinto. Esta inflamación puede provocar cierta hipersensibilidad, ajá, o dolor, hinchazón o posiblemente hasta un cierto rompimiento de células de sangre y se genera como que la mano se ve muy roja. Otra lesión importante es la epicondilitis. Ujú. En este caso, que es la inflamación del codo, que es el famoso codo de tenis. Ujú. El síntoma nos habla de que es un dolor e hinchazón del codo y las causas frecuentes de esto es el trabajo repetitivo, en este caso la carpintería, los yeseros y la albañilería. ¿Sale? Cualquier movimiento que tenga que ver de hacer esto, ujú, genera un, un cierto dolor e inflamación del codo, dado que no es un movimiento como tal natural. O sea, el movimiento natural del codo es la flexión y extensión, ¿sale? Obviamente tiene un poco más de funciones porque su rango de movimiento nos permite ejecutar otro tipo pues, de movimientos, por así llamarlo, ¿no? Pero si nosotros hacemos un movimiento frecuente que no es el ideal del codo, pues obviamente se va a generar una inflamación del mismo. Tenemos otra lesión que es el ganglio. En este caso el ganglio es un quiste en un tendón que en general, bueno, en general en las articulaciones de la mano. ¿Sale? Nos dice que es un pequeño endurecimiento indoloro. ¿Cuáles son las causas frecuentes? El movimiento repetitivo de la mano. Ok, este ganglio regularmente se genera en esta parte. No sé si ustedes conocen a alguna persona o hasta ustedes lo han sufrido, que cuando doblan su muñeca hacia abajo, se genera como si fuese un granito, ajá, o una bolita, y esa bolita cuando ustedes la tocan genera dolor, ¿sale? Ese famoso dolor, o bueno, ese famoso granito, mejor dicho, es justamente eso, es un ganglio, o sea, es un quiste en el tendón y obviamente se genera por la repetición muy grande del movimientos de la mano. Pero obviamente este se puede deshacer si nosotros eh, pues lo sobamos y lo masajeamos, ¿no? Otra lesión que tenemos aquí es la osteoartritis. Ujú. La osteoartritis tenemos que es una lesión inflamatoria que genera cicatrización articular y crecimiento de las partes óseas. En este caso, los síntomas son la rigidez, el dolor de la columna, la espalda y entre algunas otras articulaciones. ¿Cuáles son las causas frecuentes de esta osteoartritis? La sobrecarga de la columna o de otras articulaciones. ¿Sale? O sea, para muchas personas es muy común este tipo de lesiones, principalmente para aquellas personas que se dedican a la carga. Ajá. Tenemos otra lesión que se llama tendinitis. Nos dice que es la inflamación de un tendón, así de simple, y los síntomas son el dolor, la hinchazón, el enrojecimiento y la dificultad para el movimiento. ¿Y cuáles son las causas frecuentes? Simplemente es los movimientos repetitivos. ¿Sale? Cualquier tipo de movimiento repetitivo puede generar una tendinitis. Podemos tener tendinitis en los dedos, en las muñecas, en los codos, en el hombro, en las rodillas, también podemos tener tendinitis en el área de la cintura si nosotros hacemos mucho movimiento de bisagra, ¿sale?
Entonces sí puede generarse una tendinitis en la parte de la cintura o en el área lumbar. Y finalmente tenemos la tenosinovitis, que es una inflamación del tendón o de este y su vaina. ¿Cuáles son los síntomas? Nos dice que es el dolor, la hinchazón, el dolor extremo, la sensibilidad y la limitación de los movimientos. ¿Cuáles son las causas frecuentes? Nos dice que son los movimientos repetitivos no agotadores, pero insulares. ¿Sale? Vamos a tener que igual todo movimiento repetitivo puede generar esta lesión de igual forma. Bien, con esta parte de las lesiones terminamos lo que son la parte de los riesgos de trabajo, ¿sale? Y los riesgos ergonómicos, es decir, todo lo que tiene que ver con las posiciones correctas que se deben de adoptar al momento de llevar a cabo o ejecutar una tarea o un trabajo. Vamos a empezar con esta parte de la unidad 3 que nos habla de higiene en el trabajo, que también es de suma importancia. Nos dice aquí 3.1, metodología de estudio de la ingeniería industrial. Tenemos esta parte que es higiene en el trabajo. Vamos a definir la parte de qué es higiene en el trabajo y tenemos que se refiere a un conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador. Tenemos que un plan de higiene de trabajo por lo general cumple con los siguientes pasos. Ok. Eh, Nosotros como de manera automática en esta parte de la cocina debemos ser conscientes y debemos tener muy presente la parte de la higiene de trabajo o higiene personal. Pero para ello, no, a veces no basta tan solo con que lo tengas presente, o no basta con que tú le digas, como a lo mejor encargado de cocina, a un cocinero, oye, tienes que portar el uniforme limpio, y debes de traer buena presentación, y tienes que bañarte diario, ¿no? Un ejemplo. Lo ideal es que también se tenga que contar, este, con un plan de higiene, o un manual en este caso, ¿sale? Como número uno, para elaboración de un plan de higiene, tenemos que es un plan organizado. Número dos, debemos hablar sobre los servicios médicos. Número tres, la identificación de riesgos es qué pasaría si, ¿ok? A lo mejor decirle, ok, ¿qué pasaría si tú traes las uñas sucias al trabajo? O sea, a lo mejor pues, las bacterias, los gérmenes, la contaminación que puede existir dentro de los productos si es que los manipulas, entre algunas otras cosas. ¿Y cuáles son los servicios adicionales? Servicios adicionales podemos hablar de N cosas. Según, es que todo va a depender aquí según la función que tenga, por ejemplo, el establecimiento, la industria. Bien, cuando hablamos de los servicios médicos, según sea el tipo de institución, existen exámenes médicos de admisión y esto lo hacen en algunos tipos de empresas. Por ejemplo, si son empresas de ¿cómo se llama?, de manejo de alimentos, lo ideal es que debas de tener servicio médico. De hecho, bueno, un ejemplo importante es que, por ejemplo, cuando tú trabajas en todo lo que es la zona de playa, específicamente yo recuerdo bien en la zona de Cancún y Riviera Maya, te piden la famosísima hoja de salud. Sale esta hoja de salud como tal, son servicios, exámenes médicos que te tienes que realizar donde ellos te dicen que tú eres apto para el manejo de alimentos y bebidas, y obviamente es un requisito que te piden en los hoteles para poder formar parte de los mismos, ¿sale? Entonces, esta parte del servicio médico o los exámenes médicos son indispensables para que, bueno, puedas trabajar en toda esa zona. ¿Qué te hacen en este tipo de exámenes médicos? Pues bueno, te sacan sangre, te toman la presión, bueno, verifican que tengas si tienes o no problemas respiratorios, entre algunas otras cosas. ¿Sale? Bien, también tenemos que son los cuidados relativos a lesiones personales provocadas perdón, provocadas por incomodidades profesionales. Los primeros auxilios también de igual forma, que esto es muy importante.
Toda la parte de primeros auxilios, según sea el caso, o sea, según sea el tipo de empresa en la que se esté promoviendo este tipo de cosas, van a ser los primeros auxilios. Que de hecho también, bueno, los primeros auxilios son básicos siempre para todos lados, pero en algunos lugares son más necesarios que en otros. Entonces es importante a lo mejor la parte de primeros auxilios de RCP, a lo mejor reanimación, respiración de boca a boca, no sé, entre algunas otras cosas. Eliminación y control de las áreas insalubres, eso también es muy importante. Los riesgos médicos adecuados, perdón, registros médicos adecuados, es decir, llevar el registro de cada uno de los trabajadores que se encuentran dentro de la empresa. En este caso, los tipos de registros, nos vamos a hablar de lesiones, de contusiones, va a hablar de enfermedades específicas, va a hablar, no sé, cada cuánto a lo mejor se ausenta por una gripe, no sé, o sea, es llevar el registro médico o el historial médico de las personas para también nosotros poder saber si a veces son mañosos o si simplemente, pues, si se enferman, ¿no? La parte de suspensión, perdón, supervisión en cuanto a higiene y salud, esto también es importante. Si hablamos desde el punto de vista del área de la cocina, o el área de los hoteles, regularmente los supervisores de cocina o los encargados de cocina o el subchef son quienes se encargan de esta situación. Ellos se encargan de que número uno, de que tu uniforme esté completamente limpio. Número dos, de que las manos estén limpias, incluyendo las uñas. Número tres, tu higiene personal, es decir, cómo luces, te rasuras, no te rasuras, luces limpio, hueles bien, entre algunas otras cosas. Y a lo mejor no llegan y te dicen, ay, a ver, ven acá, te voy a oler. No, pero pues, con el solo hecho de que te digan, ¿qué estás haciendo? Y ya tú, estoy haciendo esto, se acercan, te checan, verifican que tu uniforme esté limpio y que tú también estés, pues, limpio, y a partir de eso, pues, bueno, siguen su camino, ¿no? Luego tenemos las relaciones éticas y de cooperación con la familia del empleado enfermo. Esto tiene que ver mucho por parte de la empresa. O sea, la empresa también debe tener como ciertos valores y estos valores nos habla de la ética y de la cooperación que puede existir cuando un empleado se enferma o bueno, se enferma en este caso, no sé, del estómago, alguna infección o algo por el estilo. Utilización de hospitales de buena categoría. Esto va a depender también del tipo de empresa. Digo, hay empresas que están directamente ligadas con los servicios médicos gubernamentales o el seguro social, digámoslo así. Y hay algunas otras que tienen convenios específicos con hoteles de gran categoría o de alta categoría. ¿Sale? Esto va a depender del tipo de prestaciones que tenga la institución y de esta forma, pues bueno, verificar cuál es el tipo de servicio médico al cual tienes acceso. Y por otro lado tenemos los exámenes médicos periódicos de revisión y de chequeo. Y de igual manera, de esto va a depender mucho la función de la industria o del lugar de trabajo. Si es un laboratorio químico, si es a lo mejor una empresa de alimentos, si es a lo mejor una empresa de elaboración de materiales para la construcción, no lo sé. Ajá, la evaluación y revisión de los trabajadores va a ser un parteaguas, porque eso nos va a permitir saber que se encuentran en buen estado y que de igual forma no vamos a tener alguna baja o alguna enfermedad que puede venir a afectar también la economía de la empresa, ¿sale? Entonces son cosas ahí como de mucho de qué hablar. Bueno, chicos, estamos en el último minuto. Los veo de regreso en 10 minutitos. Son las 7:41. Los veo de regreso a las 7:51. ¿Sale? Para seguir con el tema. No, 7:52 los veo de regreso, porque ya son 7:42. Entonces ahorita los veo de regreso. Pretty woman, walking on the street, pretty woman.
Muy bien, vamos a seguir con lo que estábamos. Mm, 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 mm. No, 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 no. Ay, mm, 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 mm. Bien. Mm, Sale, entonces estábamos en esta diapositiva que nos está hablando un poco de los servicios médicos y las características que se deben de tomar en cuenta dentro de los mismos. ¿Sale? Vamos con el número 3 que nos habla sobre la identificación de riesgos. ¿Sale? En este caso nos habla de la identificación de los riesgos químicos, identificación de los riesgos físicos e identificación de los riesgos biológicos, que son totalmente distintos todos, ¿no? Bien, dentro de la parte de los riesgos químicos, a grandes rasgos, vamos a hablar, o se va a hablar un poquito de todos aquellos químicos, la clasificación de los mismos y de igual manera cuáles son los tipos de lesiones o de riesgos que nosotros podemos correr con la manipulación de estos. Ajá, en este caso, bueno, esto va a depender de igual forma en el tipo de negocio, establecimiento o industria que nosotros estemos manejando. Dentro de los riesgos físicos son todos aquellos riesgos de trabajo que conlleva, pues como tal, la actividad que se desarrolla dentro de. Y por último tenemos también la parte de los riesgos biológicos. Los riesgos biológicos son todos aquellos que vamos a encontrar a partir de todos aquellos organismos vivos, hablemos de hongos, virus, bacterias, todo ese tipo de, de cosas que son seres vivos que al final de cuentas van a venir a afectar nuestro organismo, ¿sale? Si hablamos desde el punto de vista de una cocina, obviamente reúne los tres tipos de riesgos, porque también tenemos riesgos químicos, en este caso si es el uso, por ejemplo, de desinfectantes, el uso de materiales de limpieza, entre algunas otras cosas, o también desinfectantes de verduras. Por otro lado, tenemos los riesgos físicos, son todos aquellos riesgos que corremos dentro de la cocina. Podemos caer, podemos resbalarnos, podemos cortarnos, podemos quemarnos, entre algunas otras cosas. Y de los riesgos biológicos, todo el rollo de las contaminaciones que ya conocemos, ¿no? Hablemos de contaminación cruzada, contaminación biológica, entre todo ese tipo de cosas. ¿Sale? Hablemos de virus, bacterias, de que a lo mejor la carne no está en buen estado, de que a lo mejor las verduras traen bichos, de que no se lavan bien, no sé, todo ese tipo de cosas. Número 4, tenemos la parte de lo que son los servicios adicionales. En la parte de los servicios adicionales, tenemos que como parte de la inversión empresarial sobre la salud del empleado y de la comunidad se deben incluir las siguientes partes. Un programa informativo, supervisores médicos de empresas y enfermeros y especialistas. Sale, estos servicios adicionales igual van a depender mucho mm, del tipo de función que se lleva a cabo. No todas las empresas o las industrias tienen esta parte de los servicios adicionales. Esto ya estamos hablando cuando son industrias muy grandes que en verdad tienen ingresos muy altos y se dan el lujo de poder ofrecer este tipo de cosas a sus trabajadores. ¿Sale? Hablemos de programa informativo, es decir, informar a todos los trabajadores, no sé, se me ocurre
Se me ocurre decirle que si no te bañas, puedes generar a lo mejor ciertos virus o ciertas bacterias que se establecen, no sé, se me ocurre en el cuero cabelludo, ¿no? Y ahí te dicen por qué se generan, cómo lo puedes prevenir, qué tienes que hacer, toda la parte de programas informativos. Ujú. Por ejemplo, digo, a lo mejor eso no está directamente ligado con esta parte de los riesgos de trabajo, pero dentro de todos estos programas médicos, igual existen programas informativos, a lo mejor que hablan de la planificación familiar, ¿no? A lo mejor del embarazo no deseado o cosas de ese tipo. Por otro lado, también tenemos los supervisores médicos de las empresas. Este tipo de supervisores médicos van a tener un papel importante como si fuesen casi un gerente o un supervisor de área. Los supervisores de área regularmente se encargan de que se cumplan las funciones específicas de ciertas áreas, ¿no? Y de que se ejecute de manera correcta y que el producto sea o esté bien hecho. En el caso de los supervisores médicos, lo que van a hacer es que literal igual se van a dirigir a ciertas áreas específicas y estos supervisores médicos lo que van a hacer es que igual van a tener como relación directa con el trabajador y van a verificar que las cosas estén funcionando bien. Sale que a lo mejor no exista una persona que esté sucia o sin bañarse días, que no se encuentre en un estado higiénico. No solo estado higiénico, sino también, por ejemplo, no sé, que no existan gripes. Vamos a hablar, si se encuentran trabajando en una planta de alimentos, pues claro que no se podría, o lo ideal es que no debería una persona a lo mejor con diarrea, o una persona con gripe, con tos, una persona que esté enferma, pues no tendría que estar laborando. Entonces este tipo de supervisores es de lo que se van a encargar, de que nadie les esté tomando el pelo de que están enfermos y se encuentran trabajando. Y luego tenemos los enfermeros y especialistas. La mayoría de las empresas y de las industrias regularmente cuentan con este tipo de personal. Y este tipo de personal es el que se encuentra capacitado para los primeros auxilios, ¿vale? Entonces, estos especialistas o estos enfermeros siempre van a estar a la orden y siempre van a estar al pendiente de cualquier cosa que llegue a suceder dentro de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos específicos de la higiene dentro de la industria? Vamos a tener que, dentro de los principales objetivos, encontramos eliminar las causas de las enfermedades profesionales. ¿Sale? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere con eliminar las causas de las enfermedades profesionales? Las enfermedades profesionales van a ser todas aquellas enfermedades que se van a generar en el área de trabajo. Es decir, son todas aquellas enfermedades que surgen a partir de algo que está brotando, volando o circulando dentro de nuestra área de trabajo. Entonces, lo ideal es que la eliminación de estas causas de enfermedades tiene que ser pues un factor muy importante para que no se genere como una epidemia dentro de la empresa, ¿no? Gran ejemplo de ello, por ejemplo, si nos vamos desde el punto de vista de los alimentos, si estamos hablando de una empresa, vamos a suponer es una empacadora de carne. Entonces, obviamente la empacadora de carne, pues tiene que a lo mejor, pues matar al animal, tiene que despiezarlo, tiene que, bueno, acomodar las partes y a mí se me ocurre a lo mejor que, empacarlas al alto vacío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, como bien sabemos, la mayoría de las carnes, hasta cierto punto, desde el proceso de matanza, pues vienen contaminadas, traen algunos bichos, traen algunas bacterias, a lo mejor que se encontraban en la piel o que se encontraban cerca del rumen o cerca del excremento, a lo mejor de la vaca, un ejemplo, ¿no? Y podemos encontrar E. coli. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La parte de la eliminación es tratar a lo mejor la carne, enjuagarla, lavarla, que tenga menos contacto, a lo mejor la piel con el producto magro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas pueden generar infecciones en el estómago. O sea, el hecho de que no las comas, perdón, sí, de que no las comas no significa que no te puedas enfermar. O sea, puedes adquirir una diarrea mediante la respiración. Porque al final de cuentas,
Todas estas bacterias, recordemos que son minúsculas y al final de cuentas también pueden ser volátiles. Entonces, sin querer nosotros podemos inhalarlas o podemos, por medio de algunas gotas de algunos líquidos que por ahí se encuentran, que nos lleguen a caer en la boca, pues podemos llegar a infectarnos, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esta parte de la eliminación de las causas de enfermedades profesionales. Otro objetivo importante es la reducción o reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas enfermas o portadoras de defectos físicos, ¿sale? Entonces, la reducción de estos efectos perjudiciales provocados por el trabajo es que nosotros tengamos mayor empatía con ese trabajador. O sea, que también le demos como un cuidado específico. Porque a veces hay empresas que no lo toman mucho en cuenta y en realidad lo que hacen es de, ok, está enfermo, sí, pues está bien, solo que se ponga a lo mejor el cubrebocas, ¿no? Híjole, no. Lo ideal es que, ok, estás enfermo, híjole, bueno, hoy no vas a estar en tu área, dado que tienes a lo mejor contacto directo con los productos alimenticios, pues lo que ahora te toca a ti es a lo mejor estar en el almacén o te toca a lo mejor llevar registros, ¿no? Un ejemplo. Entonces hay que también reducir estos efectos, bueno, que puedan ser perjudiciales para nosotros. Otro objetivo importante es prevenir el empeoramiento de enfermedades, este, prevenir el empeoramiento de enfermedades y las lesiones. Bien, según sea el tipo de empresa, industria que nosotros tengamos, la prevención siempre va a ser nuestra mejor opción, ¿sale? O sea, siempre que nosotros sepamos de qué manera podemos prevenir las lesiones o las enfermedades, nosotros vamos a estar un paso adelante. Perdón, en el caso de las empresas de la industria, aquí sí aplica la parte de es mejor prevenir que lamentar. Ujú. ¿Por qué? A ver, el principal factor de todo esto es el dinero, son los costos. Obviamente, una empresa lucrativa, háblese de lo que sea, a lo mejor es una empresa de cárnicos, una empresa de embutidos. Obviamente la razón de ser de la empresa es porque quiere lucrar, ¿sale? O sea, quiere generar dinero. Si no, ¿cuál sería entonces el motivo de la empresa? Obviamente hay empresas que llegan a un punto donde dicen, es que a mí ya no me importa el dinero, nos importa el legado. Pues sí, ya no te importa el dinero porque es una empresa que está posicionada en el mercado y vende su producto por sí solo. Pero, por ejemplo, cuando unas personas son emprendedoras y generan una empresa nueva, pues lo ideal es que tienes que generar, porque si no la empresa se muere, a final de cuentas. Y bueno, deja tú la empresa, sino tú como emprendedor te mueres de hambre también porque no vas a tener ingresos, ¿sale? Entonces, los costos que genera la salud de los trabajadores a veces es muy caro. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa y en esa empresa a cada rato nos ocurren accidentes porque no tomamos medidas preventivas, porque nos vale, porque los supervisores no hacen bien su trabajo, etcétera, etcétera, obviamente estás teniendo mayores pérdidas en el tratamiento de enfermedades y de lesiones, que por derecho los trabajadores, bueno, la empresa tiene que cubrir los gastos de los trabajadores que se enfermaron o que se lesionaron dentro de su horario y áreas de trabajo. Otro objetivo, perdón, otro objetivo importante es el aumentar la productividad por medio del control del ambiente de trabajo, ¿sale? O sea, la productividad va a aumentar siempre y cuando exista un control en los trabajadores. No quiere decir que los tengas en la palma de tu mano y digas, y todos tienen que hacer esto porque así se hace, ¿no? Ay, todos son productivos. No, sino el control de ambiente de trabajo es, ¿estás bien? ¿Qué te hace falta? A lo mejor, no sé, híjole, el ruido es demasiado, vamos a controlar eso. Híjole, no sé, se encuentran hablando chismes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ok, no queremos ese tipo de cosas dentro de la empresa, bla, 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 bla. O sea, a final de cuentas, hacer sentir al trabajador como parte de, y no estamos hablando de consentirlo, sino estamos hablando de que en realidad
para que un trabajador sea productivo, tiene que estar feliz y tiene que estar contento con lo que hace. Bien, 3.2 vamos a hablar sobre algunos equipos de campo para las evaluaciones de agentes contaminantes. Bien, vamos a identificar o vamos a definir lo que es la parte de la higiene industrial. Tenemos que la higiene industrial es la ciencia de la anticipación, la identificación, la evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él, que pueden poner en riesgo la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su posible repercusión en las comunidades vecinas y en el medio ambiente en general. O sea, estamos hablando que todo aquello que va a poner en peligro la salud, no solo de los trabajadores, sino también de las comunidades o de los vecinos o del medio ambiente en general. ¿Sale? Entonces hay que tener en cuenta que la higiene industrial va a ser de suma importancia. Aquí tenemos algunos pues, esquemas, o sea, algunos gráficos que nos hablan de algunos procesos que se llevan a cabo dentro de la industria. Ujú. Vamos a empezar del lado izquierdo, en el esquema en forma de círculo, ¿sale? En este caso nos dice en la parte central que si sin componente preventivo, es decir, ¿qué es lo que sucedería si no existe un componente preventivo hacia la industria? Ok, vamos a empezar desde la parte de arriba. Tenemos que una pequeña fabriquita y tenemos el medio ambiente insano, es decir, todo lo que se genera dentro de dentro de la empresa y se expulsa a nuestro medio ambiente. ¿Qué puede provocar todo este tipo de cosas? Ok, nos puede provocar enfermedades, ¿sale? Dejen subo porque no alcanzo a ver. Ya, listo. Bueno, nos pueden provocar enfermedades. Una vez que nosotros tenemos algunos síntomas un poco raros, lo ideal es que nos van a diagnosticar. Ajá. Una vez que nos diagnostican, se genera un tratamiento o una curación hacia el trabajador y posteriormente se encuentra una persona sana. ¿Sale? Entonces es un medio ambiente insano, la generación de la enfermedad, el diagnóstico, posteriormente el tratamiento y posteriormente vamos a tener una persona sana, pero ¿qué creen? Que esa persona sana, al tener contacto directo nuevamente, a lo mejor con la industria, con su área de trabajo, puede llegar a enfermarse o decaerse de nuevo. Eso es un estado cíclico, pues malo. O sea, realmente ese es en un escenario donde pues no se toman medidas específicas de higiene. Pero cuando nos encontramos en un ambiente laboral diferente, cuando encontramos otro tipo de esquemas, vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos aquí que ¿cuál sería el caso con un componente preventivo? ¿Sale? En este caso, bueno, tenemos el mismo ciclo. Tenemos el ciclo del medio ambiente insano, la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento y finalmente la persona sana. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahorita? Cuando nosotros encontramos un componente previo, lo que va a pasar es que de un medio insano, de un medio ambiente insano, número uno, tenemos que identificar cuál es el problema y la evaluación para tomar medidas preventivas. Ujú. Una vez que nosotros diagnosticamos cuáles son esas características pues malas de la empresa que están generando a lo mejor cierta contaminación, pues vamos a tomar las medidas necesarias o el control preventivo necesario para poder reducir estas emisiones. Y por lo tanto, cuando atacas de raíz el problema, que en este caso es la contaminación que provoca las enfermedades, vamos a tener un ambiente más sano y por lo tanto personal sano. Entonces no vamos a llegar al grado de la enfermedad y por lo tanto vas a invertir hasta cierto punto menos en la generación o el cuidado del ambiente y generar un ambiente sano de trabajo que estar pagando enfermedades, seguros,
¿cómo se le dice? A personas que se encuentran internadas, entre algunas otras cosas, y eso va a generar pérdidas totalmente. ¿Sale? Bien. Bien, dentro de esta parte de la higiene industrial, tenemos que un higienista industrial debe ser capaz de las siguientes actividades o características. Como número uno, tenemos que el higienista tiene que prever los riesgos para la salud que pueden organizarse como resultado del proceso de trabajo, operaciones y equipos y en consecuencia asesorar a su planificación y diseño. ¿Sale? La mayoría de las grandes empresas de la industria, o en este caso también de la parte hotelera, la zona hotelera, siempre vamos a encontrar los famosos higienistas y ganan una buena lana, ¿eh? Eso también, a ver, hago aquí como un paréntesis. Si ustedes se quisieran dedicar, por ejemplo, al punto de lo que es eh, ¿cómo se le dice? Todo lo que tiene que ver con gestiones de calidad e higiene o sanidad, calidad, certificaciones en sanidad e higiene alimentaria. Eso también es buenísimo, ¿eh? Porque, bueno, son certificaciones, por ejemplo, sobre ISO 9000 regularmente, algunas con distintivo H, ajá, pero la mayoría son en base a ISO 9000. Entonces el ISO 9000 habla sobre todas aquellas prácticas importantes que se deben de tomar en cuenta dentro de la empresa y que van a permitir que la empresa esté como en su óptimo funcionamiento. Ahora, estos higienistas en los hoteles lo que hacen es que literal pueden ser outsourcing, pueden trabajar por fuera de la empresa o pueden pertenecer al grupo empresarial. Ambos tienen un sueldo buenísimo. O sea, los higienistas ganan cerca de, bueno, según el nivel de higienista que seas, ¿no? Pero regularmente los higienistas están ganando cerca de entre los 40,000 y cerca de los 60,000 pesos aproximadamente. ¿Por qué? Porque los higienistas van a ser los encargados de que todo funcione de manera correcta del hotel y de la capacitación que se le tiene que dar al personal para que los equipos, los procesos de trabajo, las operaciones, todo lo que esté o que conlleva la manipulación del ser humano se haga de manera correcta y por lo tanto no encontremos virus, bacterias y cosas de ese tipo. Entonces, digo, si en un dado caso que diga, no, pues sabes que la cocina no me dejó como gran sabor de boca o algo por el estilo, si se van desde el lado, desde la sanidad y higiene de los alimentos, también es un factor importantísimo que es muy, muy bien pagado. Pero eso sí, las certificaciones están carísimas. Una, por ejemplo, yo chequé una vez una y, o sea, sí valdría la pena, ¿saben? La verdad es que sí valdría la pena, pero es de esas veces que dices, pues no tengo dinero ahorita como para invertirle a una certificación. Pero, por ejemplo, una certificación de ISO 9000 o una certificación que más o menos tiene que ver con todo esto, pues anda como entre los 40,000 y los 50,000 pesos aproximadamente. Entonces, pues sí está padre, pero bueno, también es importante, el dinero, ¿no? Entonces, bueno, solo es como un paréntesis. En el número dos tenemos la parte de identificar y reconocer en el medio ambiente de trabajo la presencia real o potencial de agentes químicos, físicos y biológicos y algunos otros factores de riesgo. Algunos otros factores de riesgo, así como su interacción con otros factores que pueden afectar la salud y el bienestar de los trabajadores. Número 3, tenemos el conocer las posibilidades, vías de entrada de agentes en los organismos, en el organismo humano y los efectos de esos agentes y otros factores que pueden tener eh, en la salud. ¿Sale? Entonces, estos higienistas deben conocer todas estas características para poder em, aplicar un plan de acción, poner manos a la obra y evitar todo esto. Otro
Otro paso o otra característica que deben de tener estos higienistas es la evaluación o evaluar la exposición de los trabajadores a agentes y factores potencialmente nocivos y evaluar los resultados. Esto desde el punto de vista químico, vamos a tener que las personas que trabajan en laboratorios, es importante que se evalúe todo esto, ¿no? Dentro de los trabajadores, cuáles son esos factores potencialmente nocivos y evaluar los resultados. En el siguiente, en el número 5, tenemos que evaluar los procesos y los métodos de trabajo desde el punto de vista de la posible generación y emisión, la propagación de agentes y otros factores potencialmente nocivos, con objeto de eliminar la exposición o reducirla a niveles aceptables. Luego tenemos el diseñar y recomendar estrategias de control y evaluar su eficacia, perdón, solo o en colaboración con otros profesionales para asegurar el control eficaz y económico. En el número 7 tenemos que se debe participar en el análisis del riesgo global y la gestión de un agente, proceso o lugar de trabajo y contribuir al establecimiento de prioridades para la gestión de riesgos. Número 8 tenemos conocer el marco jurídico para la práctica de la higiene industrial en el país. ¿Sale? Ok, independientemente de que nosotros tengamos conscientes o tengamos presentes ciertas normativas o reglas de higiene, lo cierto es que también no todas las normas son aplicables dentro del país. Aquí en México tenemos ciertas normas que tienen que ser forzosamente aplicables y algunas otras que pues no tienen que ser forzosas, no por el hecho de que no sirvan, sino porque como no son un proceso o un método o una práctica reconocida por el gobierno mexicano o por las instancias mexicanas de seguridad e higiene, pues no va a ser válido. O sea, así de simple, no va a ser válido. Entonces lo ideal es apegarnos a todo el marco jurídico de México. En el número 9 tenemos también que es el educar, el formar, informar y asesorar a las personas de todos los niveles en todos los aspectos de la comunicación de riesgos. En el número 10 tenemos que es trabajar con eficacia en un equipo interdisciplinario en el que participen también otros profesionales. Número 11, identificar los agentes y factores que pueden tener un impacto medioambiental y comprender la necesidad de integrar la práctica de la higiene industrial con la protección del medio ambiente. Vale, a ver, denme un segundito, voy a abrir mi cortina. Listo, ya entra mejor luz. Bien, ¿cuáles son las etapas del higienista industrial? ¿Sale? Entonces, ok, vamos a tener que el higienista industrial también se va a manejar por etapas. Estas etapas son para la identificación de posibles peligros para la salud en el medio ambiente de trabajo. ¿Sale? O sea, también es importante llevar como un proceso para que, bueno, tengamos un mejor control o se tenga un mejor control. Como número uno, o como primer paso, tenemos el reconocimiento, ¿sale? Vamos a tener que el reconocimiento, número uno, vamos a tener que observar, verificar cuáles son las funciones específicas del lugar. Posteriormente, vamos a tener un reconocimiento de los tipos de riesgo
Luego, una exposición, es decir, bueno, qué tan expuesta está la gente a estos tipos de riesgos, las probabilidades de que pueda existir un accidente o que algo pueda pasar, y intensidad. ¿Qué tan fuerte puede ser el accidente? O sea, ¿qué tanto puede llegar a afectar a las personas si se suscita algo como esto, ¿no? Posteriormente tenemos la evaluación de los peligros. Bueno, específicamente, mejor dicho, tenemos la evaluación de los peligros, donde nos dice que es un proceso que permite valorar la exposición y extraer conclusiones sobre el nivel de riesgo para la salud humana. ¿Sale? Tenemos entonces que en esta evaluación vamos a encontrar que existen agentes a evaluar, existe la selección del área, el tipo de monitoreo, la selección de seguridad, perdón, la selección de equipo, la metodología, el muestreo y el análisis de los resultados. ¿Sale? Entonces, todos estos pasos son los que se deben de tomar en cuenta para la evaluación del peligro, principalmente en lugares donde se manejan algunos líquidos o algunas sustancias, pues que no son como buenas para la salud, ¿no? Y de igual manera, no solo eso, sino también si existe maquinaria peligrosa en la cual el trabajador pueda tener algún tipo de accidente. Bien, para todo ello, o para todo eso, encontramos que todas estas personas que se dedican a esto van a contar con ciertos equipos de medición. Obviamente hay equipos de mediciones para todo tipo, ¿no? Y esto es como básico para ellos. Ok, vamos a encontrar dentro de los equipos de medición de diferentes. Vamos a encontrar equipos de medición termográficos, vamos a encontrar equipos de medición ópticos, vamos a encontrar equipos de medición de temperatura, equipos de medición de radioactividad, equipos de medición del aire, equipos de medición de la potencia, equipos de medición del ruido, equipos de medición de gases, equipos de medición de humedad, equipos de medición de electricidad, equipos de medición de presión, equipos de medición de vibraciones, equipos de medición de luz y equipos de medición de explosividad. O sea, cada uno de estos equipos va a tener funciones específicas dentro de la evaluación. Bien, posteriormente tenemos aquí la prevención y control de riesgos. Nos habla de un proceso que consiste en desarrollar e implantar estrategias para eliminar o reducir a niveles aceptables la presencia de agentes y factores nocivos en lugar de trabajo, eh, teniendo también en cuenta la protección del medio ambiente. ¿Sale? Entonces, el control ya es como la parte o el proceso donde se desarrollan e implementan las estrategias para eliminar o reducir los niveles de peligrosidad en el área de trabajo, ¿no? Para esta evaluación, mentira, para este control, vamos a tener que existen tipos de control, vamos a tener que existe el costo-beneficio, que sí, existe también el costo-efectividad. Vamos a hablar, o se habla del mantenimiento de la maquinaria, del equipo de trabajo, la cuantificación en disminución de los riesgos, es decir, qué números o qué tan probable o menos probable sea de que exista un accidente de trabajo si se aplican ciertas estrategias. ¿Sale? Bien, vamos con esta parte, con el 3.3, que nos habla justamente de los riesgos físicos. Ok, ¿qué son los riesgos físicos? Nos dice que se consideran riesgos físicos eh, o se considera contaminante a toda materia, sustancia o energía, organismo vivo y sus derivados que al incorporarse a los componentes del ambiente alteran sus características y obstaculizan el disfrute de la naturaleza, dañando los bienes o perjudicando la salud
de las personas, animales o plantas. ¿Cuáles son los contaminantes físicos? Dentro de estos contaminantes vamos a encontrar que son aquellos que al adicionarse al ambiente, su sola presencia altera la calidad de sus componentes. Es decir, son caracterizados por un intercambio de energía entre personas y ambiente y en una dimensión y o velocidad tan alta que el organismo no es capaz de sorprenderse, o bueno, de soportarlo, mejor dicho. Bien, dentro de todos estos agentes contaminantes físicos, vamos a encontrar que estos son de los más importantes. Vamos a encontrar el ruido, vamos a encontrar la radiación, vamos a encontrar las vibraciones y vamos a encontrar las condiciones térmicas. Algunos de estos ya los hemos visto y ya hemos hablado un poco sobre ellos, pero a ver. Ok, específicamente vamos por la parte del ruido. Ok, el ruido nos dice que es un sonido no deseado, molesto, una sensación sonora desagradable que en determinada situación puede causar alteraciones físicas y psíquicas. La frecuencia del ruido se expresa en hercios o en ciclos por segundo. Su intensidad se mide en decibelios o decibeles y varía de los 0 a los 140 decibeles. ¿Vale? Entonces, el ruido es muy, muy, muy importante. ¿Cuáles son los efectos del ruido? Ok, los efectos del ruido o las consecuencias que vamos a tener del ruido, número uno es la sordera. ¿Vale? Luego tenemos la rotura del tímpano. Cuando se genera una rotura del tímpano, va a producir dolor. Y entonces la calidad en la forma en la que escuchas, pues bueno, tiende a cambiar. Vamos a tener que puede afectar al sistema circulatorio, en este caso provocar alguna taquicardia o el aumento de la presión sanguínea. Otro efecto importante es que disminuye la actividad de los órganos digestivos y acelera el metabolismo. Y último efecto nos dice que provoca trastornos del sueño, irritabilidad, fatiga psíquica y todos estos trastornos disminuyen la capacidad de alerta del individuo y pueden ser en consecuencia o causa de accidentes. Bueno chicos, nos vamos a quedar hasta este punto, ¿sale? Son las 8:32, los veo ahorita 8:40 de regreso, ¿vale? Va pues, chef. Órale, pues gracias, ahorita los veo. Vayan acomodando sus cosas, por favor.